Bonito día tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas. Pues aquí, trayendo la conferencia de prensa de la mañanera de ANLO por este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darnos su like, abajo aquí en la campanita, para llegar a más personas. Pues estamos tendidos con las preguntas y respuestas. A mi amigo, compañero, hermano, Mario Menéndez, del periódico Por Esto. Le mando un saludo, le deseo que esté bien. Ahora no voy a poder visitarlo en su periódico, pero no se me va a olvidar nunca de que cuando iniciamos la lucha para transformar al país, ese periódico siempre nos dio espacio y nos ayudó mucho cuando no nos tomaban en cuenta los medios de información. Este periódico siempre informaba sobre nuestro movimiento. Como ya Mario pues está pues joven, maduro, aprovecho para enviarle un abrazo, desearle que tenga mucha salud y mucha vida. Presidente, buenos días a todos. En primer lugar, preguntarle sobre un estudio elaborado por el Departamento de Energía de Estados Unidos, cuyo contenido se dio a conocer el día de ayer y que hace varias advertencias relacionadas con la reforma eléctrica. En primer lugar, dice que de aprobarse esta propuesta del Ejecutivo sobre la reforma eléctrica, se dispararía hasta un 65% la emisión de carbono y aumentaría hasta un 54% el costo de la producción eléctrica. Esto debido fundamentalmente a un menor uso de parques eólicos y parques solares. ¿Qué respondería a estas advertencias de este estudio del Departamento de Energía de Estados Unidos, presidente? Pues que, con todo respeto, no tienen información de lo que se está haciendo en México. Acabo de enviar una carta al presidente Biden para fijar nuestra postura en la lucha que están encabezando, que él encabeza junto con el señor John Kerry, para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a detener el problema del calentamiento global. Estamos haciendo nosotros compromisos para tener una producción de energías limpias. Como no sé si ya recibió la carta, no podría darla a conocer ahora. No es lo más conveniente. Forma es fondo. Voy a esperar. Hoy voy a cerciorarme si ya recibió la carta y mañana la damos a conocer. Y ahí está la respuesta a lo que me estás preguntando. Diría entonces que es falso que se vaya a disparar estas emisiones de carbono y que se vaya a aumentar de una manera muy importante el costo de la producción eléctrica. Es falso y no suena lógico, suena metálico. Lo que no suena lógico suena metálico. ¿Advierte preocupación por parte de sectores en Estados Unidos por esta posible reforma eléctrica? Ninguna preocupación.
La preocupación es del Reforma, de los Oxxos, del señor Fernández de Monterrey, de los que mandaban antes, los que tenían tomado el gobierno y gobernaban de manera facciosa. Ahora el gobierno es de todos, se gobierna para ricos y para pobres. Entonces, como ellos abusaron durante el periodo neoliberal, no pagaban impuestos. Un Oxxo paga por la luz un Oxxo paga de luz 3 veces menos que lo que paga una tienda de abarrotes en Mérida. Por eso los abarroteros tienen que desconectar sus refrigeradores porque tienen que pagar mucha luz. Vayan a Oxxo y van a ver, aunque sea de noche, es como si fuese de día, porque tienen subsidio, pagan más por la luz los integrantes de las clases populares por los recibos que llegan a los domicilios que lo que paga un Oxxo en proporción a lo que se consume. Entonces, no les gusta la reforma energética por eso, porque yo he hecho el compromiso de que no aumente el precio de la luz para la gente, pero ya no podemos seguir manteniendo subsidios a las grandes corporaciones. Tienen, por ejemplo, sus ventiladores para generar energía eólica en el Istmo, pero ese ventilador, ese generador es de Bimbo, es de Oxxo, es de Walmart, de todos ellos. Y ya por eso, porque fueron los privilegios que recibieron, pueden subir esa energía a la red nacional y no pagan por la transmisión. Y no solo no pagan por la transmisión, como no siempre hay aire, como también no siempre hay sol para las celdas solares, tiene que haber un refuerzo para esa energía eólica. ¿Y quién es el que apoya cuando no producen? Pues las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, las hidroeléctricas, y ese gasto no se les carga a las empresas particulares, nacionales y extranjeras. En España hay un problema serio porque están aumentando muchísimo las tarifas, porque allá mandan las empresas estas particulares. Presidente, entonces, desde su punto de vista, ¿no hay ninguna preocupación legítima por esta reforma Ninguna. eléctrica?
para que se tengan una idea, es tan irracional lo que hicieron estos corruptos que la producción de energía más barata y limpia es la que se genera en las hidroeléctricas, porque se tiene el embalse, se deja pasar agua para que por la caída del agua, de manera mecánica, las turbinas generen energía eléctrica, produzcan energía eléctrica y sale el agua. Ese es todo el fenómeno. No hay ninguna contaminación. Y tenemos los embalses. Bueno, no pueden utilizarse todas las turbinas porque les han venido dando preferencia a las particulares. Suben primero la energía que producen las empresas extranjeras, Iberdrola y todas estas empresas. ¿Y saben qué? No consideran energía limpia la energía que se produce en las hidroeléctricas. Así la tranza, de ese tamaño fue la tranza que hicieron. Y todavía se oponen cuando queremos poner orden en bien de todos, porque si continúa ese desorden, ese caos, sí podemos tener problemas de apagones y sobre todo de aumentos en el precio de la luz. Sin la reforma. Sin la reforma. Sin la reforma, claro. Yo garantizo, porque los compromisos se cumplen, de que no van a aumentar los precios mientras estemos nosotros en el gobierno, ni de la luz, ni de las gasolinas, ni del diésel, ni del gas, aunque en este último caso tenemos problemas, precisamente porque se entregó la distribución del gas a 5 grandes empresas monopólicas. Y por eso ahora se creó lo de Gas Bienestar y se establecieron precios máximos. Pero en el caso de las gasolinas no ha habido aumento, ni habrá. No van a haber gasolinazos. Presidente, si me permite un segundo tema. El día de ayer la Auditoría Superior de la Federación advirtió que solamente 3 de las 32 entidades serían capaces de financiar su nómina con los recursos tributarios propios. Básicamente dependen de las participaciones federales, de ahí que utilicen estas participaciones incluso para temas que no están etiquetados para precisamente el pago de nómina u otras áreas. ¿Qué tendría que hacerse, presidente, para que los estados mejoren esta tributación y sean menos dependientes de las participaciones federales y resolver este problema que se ha visto en varios estados, sobre todo que han terminado administraciones del pago de nóminas? Pues tienen que administrar mejor, desde luego no permitir la corrupción. Los estados más emproblemados son los estados en donde ha habido más corrupción. Estados con deudas de miles de millones de pesos, estados que destinan mucho dinero a lo superfluo. Ya no está el gobernador de Michoacán, y no tiene caso ya hablar de su gobierno. Pero imagínense cuánto gastaba en alquiler
en renta de helicópteros. ¿Cuánto gastan algunos gobiernos en el pago de publicidad? Yo tengo aquí que reconocer que este es otro dato importante. Las autoridades de Yucatán, sean servidores públicos municipales, presidentes municipales, regidores, servidores públicos de los 3 poderes del Estado, son de los que menos ganan en todo el país. Hay regidores en otros estados que ganan 250,000 pesos mensuales, así como lo oyen. Y en Yucatán, un regidor, cuando mucho, gana 25,000. Estamos hablando 10 veces más. Entonces, si eso no se corrige, pues nunca les va a alcanzar el presupuesto. Luego, la corrupción. ¿Qué fue lo que acabó con los gobiernos estatales? Que por hacer negocio les autorizaban obras financiadas por empresas mediante un sistema que crearon que se llama Asociación Pública-Privada. Este hospital de Ticul es una asociación pública-privada. Nos costó trabajo porque se quedaron con la prepotencia. Son de la familia de los dueños de Bimbo, para que tengan una idea. Entonces, un hospital que puede construir el Estado en 500 millones, lo tenían que pagar en 5,000 millones. Aunque les parezca increíble, y yo cuando hablo es porque tengo pruebas. Cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, construimos un hospital de 120 camas, ahí está en Iztapalapa, Belisario Domínguez, 350 millones de pesos. Al poco tiempo hicieron, mediante este sistema, un hospital en Zumpango, en el Estado de México, 5,000 millones. Claro, ¿quién lo hizo? Pues este señor Hinojosa. ¿Quién hizo el otro hospital del Estado de México con esta fórmula de APPs en Iztapalapa, en Iztapaluca? Jerónimo Gerard, cuñado de Salinas, cuñado del que fue secretario de Hacienda. Lo mismo, 7,000 millones de pesos. ¿Saben cuánto le descuentan por estos hospitales de las participaciones al Estado de México cada año? Alrededor de 500 millones de pesos. Entonces, porque Hacienda les decía, tú, éntrale. Y nosotros te ayudamos, te vamos a ir descontando de tus participaciones. ¿Qué sucedió? Pues se quedaron sin nada, se endeudaron
Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Tienen que ser un gobierno honesto, austero, y nosotros vamos a apoyar, porque ya hemos definido que si se trata de nóminas, de pago a trabajadores, a maestros, a médicos, nosotros vamos a adelantar participaciones para que no tarden una quincena, un mes, o no haya aguinaldos ahora a finales de año para los trabajadores. Pero sí se requiere de una reforma y que se acaben los lujos. Decía yo de que un gobernador en Jalisco se compró un avión lujosísimo. ¿Para qué quiere un avión un gobernador de Jalisco? Para su servicio. ¿Que no hay líneas de aviones? ¿Cuántos vuelos hay a Guadalajara, a Puerto Vallarta? Aviones solo los que tienen que ver con la seguridad, con la protección civil, lo mismo los helicópteros para servicio. Entonces, si se cambia esa política, va a alcanzar el presupuesto. Precisamente eso quería preguntarle, presidente, si es suficiente con políticas de austeridad y de combate a la corrupción, o hacen falta reformas como esta, la que menciona. Y en el mismo sentido que decía, si usted sugeriría que ningún gobernador utilizara o hiciera uso de aeronaves del Estado en este caso. Pues sería lo mejor, pero es una simple sugerencia, porque son los gobernadores independientes y soberanos, pero se ahorran mucho. Miren el absurdo, nada más por la fantochería de comprar un avión para el presidente, el avión que le compró Peña, Calderón a Peña, ya se iba Calderón, ya estaba Peña de presidente electo, y compran un avión. No entra aquí ese avión, en este hangar, porque es 25 metros de ancho por 75 de largo. No entra. Y resulta que ese avión, para que sea rentable, necesita volar 5 horas en promedio. No funciona o no debe de usarse para ir de la Ciudad de México a Oaxaca, ni de la Ciudad de México a Mérida, porque en Oaxaca apenas está levantándose y ya tiene que empezar a descender. Tiene que tener un promedio de 5 horas. Entonces, es un avión para ir a Europa en 10 horas, sin recarga de combustible. Pero no es para usarlo en el país técnicamente. Entonces, se debieron comprar pues un jet pequeño, pero con desplazamientos igual que el grande. Pero necesitaban tener un avión
con oficinas y recámaras. Que en situación normal es para 240 pasajeros. Imagínense, 240 pasajeros. ¿Cuántos pasajeros se trasladan en un autobús? Como 40, 50. Estamos hablando de 5 autobuses. Y desde luego que no van a ir apretados como se va en el autobús. Imagínense las dimensiones del avión. Entonces, ¿en qué cabeza cabe eso? ¿Qué tiene que ver eso con la autoridad? Si la autoridad dimana del pueblo y del recto proceder del servidor público. No es con esas fantochadas. La esposa de Clinton. ¿Cómo se adquiere autoridad? Eso es para pequeños faraones, acomplejados. Entonces, todo eso se tiene que terminar en el país. Y yo les pongo un ejemplo que me dice que si combatiendo la corrupción y con austeridad alcanza, yo digo sí. Cuando yo llegué a la presidencia, costaba la presidencia de la República, el presupuesto anual eran 3.600 millones de pesos. 3.600 millones de pesos. Y este año estamos ejerciendo 500. 3.100 millones de pesos menos. Le pongo otro ejemplo. El negocio, la tranza más grande que iban a llevar a cabo, lo del aeropuerto de Texcoco, lo tenían estimado en 300,000 millones, estimado, y se tenía que cerrar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y cerrar el aeropuerto militar de Santa Lucía. Ahora, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, 75,000 millones de los 300,000 que ellos tenían estimados. No se va a cerrar el aeropuerto actual de la Ciudad de México. Ahí hay un ahorro de 225. ¿Cómo pagamos 100,000 a las empresas que ya habían conseguido contratos y demás? De todas maneras, tenemos un ahorro de 125,000 millones. ¿Cuánto nos va a costar el Tren Maya? Estimamos que 175,000 millones. Casi el Tren Maya se va a financiar con la decisión que tomamos de construir el aeropuerto en Santa Lucía y no continuar con el aeropuerto de Texcoco, que ahí está inundado, porque hasta eso, en sus afanes de corrupción, escogieron el peor lugar que puede haber en el Valle de México para hacer un aeropuerto, en un lago. Pero todo por la corrupción. Entonces, si no hay corrupción y si hay austeridad, alcanza. Tienen los estados que tener más independencia económica, que procuren mejorar sus recaudaciones,
por ejemplo, el impuesto de nómina, el impuesto del predial, lo que tiene que ver con el agua, que por ejemplo no privaticen el agua. Hay lugares en donde hasta privatizan el cobro del predial. Entonces, que se fortalezcan las haciendas públicas en los estados. Hay ejemplos en donde de los ingresos de una entidad federativa hasta el 40-50% son ingresos propios, pero hay casos en donde el 95% del presupuesto estatal son participaciones, dependen completamente de lo que se entrega. Entonces, sí hay que hacer una buena reforma sin politiquería y buscando un acuerdo, porque al final se tiene que hacer una distribución a todos los estados y hay una fórmula que se aplica para las participaciones que tiene que ver con población, que tiene que ver con pobreza y que tiene que ver con lo que aportan los estados. Es una fórmula. Ahora hay una controversia porque el Estado de México recibió más participaciones por su población, pero ahora, de acuerdo al censo del 2020, creo que le disminuyen población y les toca menos participaciones y a otros estados les va a llegar más. Entonces, el gobernador del Estado de México, en uso de sus facultades y defendiendo pues su presupuesto, presentó una controversia porque no está de acuerdo con el censo, porque tiene que ver con eso. Pero hay formas, ¿no?, de llegar a acuerdos. Yucatán. Pues ahí Yucatán. está la respuesta al periódico Un Mundo de El Reforma con su periodista igual que él. La respuesta contundente, con hechos, palabras y hechos, no con mentiras como lo que él maneja. No se les olvida su like con la manita. Ahí suscríbanse, gracias. Nos vemos en la siguiente pregunta.